Estamos ya terminando este tiempo de la Navidad. Litúrgicamente terminaremos el próximo domingo con el bautismo del Señor, del que acabamos de escuchar esta lectura tan clara, tan rica, con tantas consideraciones, del que podemos partir nosotros para esta primera meditación de nuestro retiro. El bautismo del Señor, pues al menos dos aspectos nos pueden servir ahora como punto de arranque. En primer lugar, la vida pública del Señor. Con la terminación del tiempo de la Navidad, con el bautismo del Señor, comienza lo que podemos llamar ya la vida pública. Ciertamente, si lo hiciéramos de modo cronológico, pues después de estos días, lógicamente, tendríamos que considerar con tanto detenimiento la vida oculta de Nazaret durante tantos años, como el modelo principal que debemos tener todos los cristianos, todas las familias cristianas, para imitarla y para alcanzar esa plenitud de nuestra fe, siguiendo el ejemplo de María y José junto a su Hijo, que crece en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Bien, pero dejamos esta fase importantísima para pensar en el bautismo y, por tanto, en el comienzo de la vida pública a partir ya de ese momento. Y, por tanto, nosotros nos incorporamos también a la tarea que el Señor llevó a cabo en su vida pública. Tarea ya que no tiene fin hasta el fin de los tiempos. Él la ha comenzado, nos ha dejado las lecciones principales, los criterios principales que tenemos que seguir, que tiene que seguir la Iglesia, para ser evangelizadora, para llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Y eso nos afecta a cada uno de nosotros. Estamos ahora en este comienzo de año y también en ese sentido es un buen momento como para plantearse con ilusión y con esperanza en este año jubilar, plantearnos con esperanza, además de tantos aspectos más personales, del trabajo, de nuestra propia familia, no dejar de pensar también en la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia, para continuar esa misión evangelizadora, corredentora, que a cada uno de nosotros nos corresponde. Por tanto, podríamos decir, Dios cuenta conmigo, Dios cuenta conmigo. Es importante que nos sintamos llamados por Dios. Para eso nos hemos incorporado, y sería el segundo aspecto, para eso nos hemos incorporado a su vida a través del bautismo que cada uno de nosotros hemos recibido, como se nos ha recordado también en la lectura anterior. Incorporarnos a la vida de Cristo implica querer reproducir en nosotros su propia vida. No es una soberbia, por nuestra parte, pretender un ideal tan alto como yo voy a parecerme a Jesucristo. Pues a eso hemos sido llamados, aunque seamos pecadores. Sería una falsa humildad, una comodidad, el renunciar a ese ideal. Contamos no con nuestras fuerzas, sino con la gracia que Dios nos va a dar, que es toda la que necesitemos. Naturalmente, cada uno de nosotros hemos de poner también nuestro granito de arena, nuestro pequeño esfuerzo. Estos días hemos estado recordando, ayer, sin ir más lejos, era el Evangelio de la Santa Misa, ese episodio de la multiplicación de los panes y los peces, cuando ante aquella multitud que se reúne allí para escuchar al Señor y están lejos de sus aldeas y no les pueden decir que se vayan porque
bueno, pueden tener desfallecimientos por el camino, y el Señor les dice a sus apóstoles, parece que era como una broma que les estaba gastando, dadles vosotros de comer, como si hubieran llevado allí los apóstoles un arsenal, una verdadera intendencia como para alimentar a un ejército. Obviamente aquello no era así de ninguna manera. Miran a ver los panes y los peces que había, pero que eso eran para una familia, para la que los llevaba y nada más. Y sin embargo el Señor, y no les está tomando el pelo, les dice, dadles vosotros de comer. Se debieron de quedar perplejos. Estarían mirando al Señor a ver si eso estaba siendo un poco irónico con ellos, ¿no? Bueno, pues les dieron de comer, porque el Señor multiplicó los panes y los peces. Como diciéndonos ahora a nosotros, Él también nos dice lo mismo a los cristianos, a la Iglesia en su conjunto, y por tanto a cada uno de nosotros, no solo al Papa o a los obispos, dadles vosotros de comer. A vuestros amigos, a vuestros colegas, a vuestros parientes, a vuestros compañeros de trabajo, que son también docenas, cada uno de nosotros tenemos alrededor mucha gente a los que hay que darles de comer, porque lo necesitan, porque están más o menos alejados de Dios. ¿Y yo cómo voy a darles de comer? Pues como hicieron los apóstoles. El Señor seguirá haciendo milagros, ahora los podemos poner entre comillas si queréis, la palabra milagros, pero también podríamos quitarle las comillas. Unos milagros que no van a ser algo así, físicamente visible por todos, pero sí una actuación en las almas que consigue la conversión, que consigue el alimento del alma, la gracia santificante, que tantas personas quizás desgraciadamente han perdido, el alimento más importante para que se vuelvan a sentir hijos de Dios, para que vivan conformes al bautismo que prácticamente todos esos amigos y conocidos habrán recibido en su infancia. Pues sí, el Señor nos dice, dadles vosotros de comer. Cuenta con nosotros. Bueno, pues después de este pórtico vamos a recordar, aprovechar, porque tiene relación, creo que nos puede servir un poco como ejemplo. La vida, si queréis, la vocación de San José María. En esta línea que estoy diciendo de sentirnos llamados por Dios, sentirnos involucrados por Dios. Recordemos, solo por el hecho que es más que suficiente de ser cristianos, ya estamos llamados por Dios. Él cuenta con nosotros. Así nos lo ha recordado solemnemente el Concilio Vaticano II, por decir un acontecimiento de especial trascendencia de nuestros días. Nuestros días, aunque hayan pasado ya 50 años, o más de 50 años, un poco más. El papel de los laicos en la Iglesia. El papel de los laicos en la Iglesia. Podríamos decir, se podría matizar esto lo que queráis, pero se podría decir, estamos desde el siglo XX, si queréis, ha sido así desde el siglo I, aunque en la práctica, pues no tanto. Debería haber sido así desde el siglo I, pero durante tantos siglos, pues aunque las enseñanzas del Señor están claras, porque nos ha dicho a todos que todos debemos ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo, sin embargo, parece que la misión principal de la Iglesia la llevaban a cabo pues los sacerdotes, que naturalmente siempre serán imprescindibles, los misioneros, incluso pues también de otra manera distinta, pero en fin, las almas consagradas, con su ejemplo de apartamiento del mundo, y los laicos, el inmenso pueblo de Dios, pues bueno, ahí está, al que hay que atender, pero como si en cierta manera fueran solo elementos pasivos, receptores de esa doctrina, de esa palabra de Dios, para que cada uno la viva por su cuenta, y ya está. Y claro, eso no es así.
cualquier seglar, cualquier laico, cualquier cristiano, naturalmente que debe recibir la palabra de Dios, debe recibir toda la formación y todo el auxilio personal que cada uno necesitamos, pero a la vez podéis y debéis ser elementos muy activos. Y no me refiero a un activismo, Tampoco me refiero a cosas no específicas, no propias de un laico, de un seglar, como sería pues salir a la calle y poneros a dar un sermón ahí en la esquina, ¿no? No, eso no es propio de un seglar, ¿no? ¿Puede hacerlo? Bueno, puede hacerlo, pero eso no es lo propio. Lo propio es que dé testimonio de Cristo con su propia vida, con su ejemplo, aunque no se ponga de ejemplo, con su vida profesional, seriamente vivida, con su vida familiar, con su vida de oración y con su amistad, para transmitir a través de la amistad lo que lleva dentro a las personas que viven con él, que conviven, que trabajan, sintiéndose miembro activo de la Iglesia. Misioneros sin misión, mejor dicho, es un trabalenguas que a veces, como decía San José María hablando de los laicos, son misioneros con misión, aunque no se llamen misioneros, entendiendo por misionero pues al que se va a África, al capuchino o al franciscano o al jesuita, que se va. Pues los cristianos, aunque no se llamen misioneros, tienen una misión esencial, porque tienen que santificar la sociedad desde dentro, donde está cada uno de ellos, desde los lugares más accesibles, sencillos, humildes, hasta los más encumbrados o de mayor responsabilidad, en la universidad, en el mundo de la economía, de la cultura, de la política, de las artes, del deporte, cristianos coherentes. ¡Qué maravilla! El ejemplo sería impresionante. Así debe de ser. Va siendo poco a poco, pero hay tanto que hacer. Es tan importante que cada uno se sienta, repito, protagonista de esta maravillosa aventura. Bueno, pues esto es lo que Dios le pidió a San José María, ¿no? Para llevar a cabo esa misión que es parte esencial de la vida de la Iglesia, que no es una cosa súper específica dirigida a un grupo particular de personas, que puede ser muy interesante, pero que sería una cosa como limitada y en todo caso no está en el centro del Evangelio. No, la misión que Dios quiere que lleve a cabo el Opus Dei es la misión de la Iglesia misma. Servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Una misión universal para todos los hombres de todos los países, de todos los tiempos. Una misión que comenzó, como sabéis, aquí en Madrid, año 28, 2 de octubre, un sacerdote joven que está haciendo unos días de retiro espiritual en García de Paredes, en los Padres Paules, y que mientras medita unas notas que había ido tomando en esos años, tuvo esa luz especial en la que Dios le pedía. Promover la santidad en medio del mundo para todo tipo de personas. Y hasta el fin de los tiempos. Y para gente de todas las condiciones. Lógicamente en aquellos primeros tiempos, pues con aquellas personas que más facilidad tenían para acceder a ella, que eran estudiantes, pero después, poco a poco, pues, hasta tantos rincones del mundo. El otro día tuve yo la coincidencia, coincidí en unos días de retiro con otra persona del Opus Dei que ha vivido 30 años en Kenia, aunque no es de Kenia, pero fue allí a ayudar a la labor del Opus Dei. Me contaba la inmensa labor apostólica, ¿no?, llevada a cabo en aquel país, que empezó en los años 50 y tantos. Mucha gente ha salido de ahí para servir a la Iglesia en tantos lugares. De otros países de África también, como un ejemplo entre tantos otros, ¿verdad? Y además, esa búsqueda de la santidad, y eso es lo importante, es para encontrarla en la misma vida de cada uno. Es decir, incide esa búsqueda de la santidad
en la propia vida personal, no es como algo que se añade. Yo soy madre de familia, yo soy padre de familia, yo soy médico, yo soy enfermera, y luego además, pues participo en algunas actividades y asisto a algunas charlas. No, luego además no. A ti lo que Dios te pide es que ahí, en tu casa, con tus hijos, con los enfermos del hospital, con las personas que atiendes en el bufete, ahí te espera Dios, ahí. Tienes que santificar ese trabajo, tienes que hacerlo con la mayor persuasión humana que puedas y ofreciéndolo al Señor para que tenga un relieve sobrenatural. Ahí te tienes que santificar. Ahí tienes que santificar a otros, ayudándoles y en la medida que puedas acercándoles al Señor. Y en la materia misma que tienes que llevar a cabo, hecha con rectitud, sin permitir en tu trabajo cosas contrarias, pues no sé, a la justicia, por ejemplo, o a la honradez, o a otras virtudes. Eso es lo bueno, que no es que Dios al llamarnos nos diga, bueno, vente a una reunión de vez en cuando. No. Tu vida misma, tu vida de cada día, ahí te espero yo. Eso es Opus Dei, trabajo de Dios. Sin cambiar de estado. Hacen falta muchas vocaciones de religiosas, por supuesto, de religiosos, por supuesto, de sacerdotes, por supuesto. Pero la inmensa mayoría de los cristianos pues, no tienen por qué cambiar de estado. El estado en el que están, el estado laical, secular, civil. Bueno, para eso llamó San José, el Señor a aquel joven sacerdote, ¿no? Misión, como os decía antes, pasan los años, pasan 30 años y la ratifica, la confirma, la subraya el Concilio Vaticano II. No es que el Concilio Vaticano II tratara expresamente lo que pues no tenía por qué tratarlo, no era ese el tema. Pero sí resaltó el Concilio Vaticano II el mensaje central que quería transmitir al mundo. Y el mensaje central que quería transmitir al mundo, dicho por Juan Pablo II, es esta, la llamada universal a la santidad. Mensaje central del Concilio Vaticano II, que coincide totalmente con el mensaje querido por Dios para sacarlo adelante aquel joven sacerdote llamado José María Escrivá. Bueno, pues Dios cuenta con cada uno. Y ahora alguno podría decir, pero yo, ¿qué condiciones puedo tener yo? Viendo tanta gente por ahí, tan no sé qué, tan valiosa, tan influyente. No, Dios cuenta con nuestras debilidades y nuestras pequeñeces. Podríamos decir, Dios irrumpe, entra como sin pedirnos permiso en nuestra vida. Lógicamente no violenta la libertad, luego cada uno dirá sí o dirá no. Pero pensemos un momento, ¿no? Así a breves trazos, momentos importantes de la vida de San José María, para que nos demos cuenta que tampoco eran los ideales para pensar en una misión de este tipo. ¿Cómo se manifiesta por primera vez? San José María, siendo un adolescente, estudiante ya, quería ser arquitecto. Tenía un gran sentido artístico, le gustaba, quería ser arquitecto. Pero un día, en Logroño, en pleno invierno, con frío, con nieve, mientras iba a misa, por la mañana temprano, vio las huellas de un carmelita descalzo sobre la nieve. Bueno, una cosa, si queréis, no sé, no tiene mayor, pero fue suficiente, ¿no? Se sirvió el Señor de aquel episodio para remover el corazón de aquel joven. Una luz especial que le llevó a pensar, si otros están dispuestos a hacer estas cosas por el Señor, ¿yo qué hago? Y empezó a pensar, ser sacerdote. No eran las circunstancias humanamente más fáciles o más adecuadas, por diversas razones.
por razones familiares. Habían muerto 3 de sus hermanas mientras vivían en Barbastro, 3, una detrás de otra. Quedaba la mayor y después él. Su padre, por generosidad, por ayudar a otras personas más allá de lo que exigía la justicia, se arruina. Y se tienen que cambiar de ciudad y se van a Logroño y comienzan de nuevo en unas condiciones, digamos, sociales, económicas, mucho más modestas. Y él era el único hijo varón. Y al cabo de poco tiempo su padre, por los diversos sufrimientos morales que había pasado, murió, siendo joven todavía. Lo lógico es que aquel hijo dijera: tengo que sacar a mi madre, a mi hermana, tengo que sacar a la familia, voy a estudiar. Luego pensó en estudiar Derecho y dedicarme a trabajar y a sacar a mi familia. Yo no puedo dedicarme a otras grandes ilusiones. Pues no cambió de parecer. Sintió que el Señor le llamaba y ya sacaría como pudiera adelante a su familia, pero dispuesto plenamente a lo que Dios pidiera de él. Lógicamente, de momento, solamente pensó en ser sacerdote porque le parecía que era una manera de estar dispuesto para lo que Dios pudiera pedirle, pero no tenía ni idea de lo que podía venir con el paso del tiempo. Y estando aquí en Madrid, mientras vino aquí a hacer la tesis doctoral, etc., fue cuando, 2 de octubre del 28, se había ordenado el año 25, por cierto, este año celebraremos en marzo el centenario de la ordenación de San José María, que habrá una serie de actos muy bonitos y muy entrañables en Zaragoza. Y comienza el Opus Dei. ¿Y qué tiene para hacer el Opus Dei? Para llevar a cabo una misión universal. ¿Qué tiene? ¿Quién es él? No es nadie. Como él decía, solo tengo 26 años, buen humor y la gracia de Dios. Y un paréntesis, podríamos decir, de siglos en la historia de la Iglesia con relación a esa misión para los laicos. Un paréntesis de siglos. Como he comentado antes, no es que, lógicamente, en fin, esa misión tan silenciosa, tan secundaria del pueblo de Dios. Y no solamente que había que abrir un cauce nuevo, con todo lo que eso significa en el derecho de la Iglesia, en el derecho milenario de la Iglesia, sino que luego vino la contradicción de los buenos, como él llamaba, de algunos sacerdotes, de algunos religiosos, que teóricamente deberían ser los que más fácilmente hubieran entendido esa misión, esa fundación. Él al principio ni siquiera hablaba de fundación, aunque luego lógicamente vio que efectivamente era eso, una nueva fundación, ¿no? Esa contradicción de los buenos que le hizo sufrir muchísimo. Y la falta del cauce jurídico, que durante tantos años decía San José María, que era como si hubiera estado el Opus Dei caminando como por el desierto, como el destierro de los... acogiéndose a lo que, como diría, algo que no deformara el espíritu del Opus Dei, aunque no fuera la solución jurídica adecuada. Institutos seculares, que ahora ya habría, muchos ya ni siquiera saben qué son esos, institutos seculares, y después otras, antes una pía unión, en fin, las formas jurídicas más elementales en la diócesis de Madrid, y después ya en el ámbito romano, en el ámbito universal, hasta que llega la solución adecuada, después de muchísimos años, aprovechando lo que el mismo Concilio Vaticano II había establecido, había abierto el cauce de las prelaturas personales. No podemos aquí detenerme yo, lógicamente, en temas más así jurídicos, pero en fin, esa fue la solución adecuada por la que soñaba San José María y que se consiguió en el año 82, Juan Pablo II. Bueno, y ahora habrá unos retoques de algunas cosas que el Papa ha querido, muy bien. Bien, en definitiva, a una pequeña semilla, que pasan los años y gracias a Dios,
pues se extiende por el mundo entero, por más de 60 países. Aunque siempre decía José María que siempre, como la vida misma de la Iglesia, siempre estaremos comenzando. Aparte de que cada generación vienen nuevas personas al mundo y hay que comenzar de nuevo, ¿no? Lógicamente lo que se haya sembrado y lo que ya esté más o menos institucionalizado, pues ayuda a formar a mucha gente, etc. Pero siempre estamos comenzando. También porque puede haber ambientes mayores o menores de la sociedad, de la Iglesia, que se descristianicen. Y hay que estar ahí para apoyar, para rezar, para trabajar, para formar con buena doctrina, la de la Iglesia, la de siempre, la que no puede cambiar, la que no cambiará nunca, definida pues por diversos concilios a lo largo de los siglos, resumida en el credo, en los mandamientos, los sacramentos. Cuestiones secundarias pueden cambiar y no pasa nada, pero lo esencial nunca jamás, porque si no ya no sería la Iglesia de Jesucristo, sería otra cosa. Y decía San José, ¿y sabéis cómo pudimos ir adelante? Haciendo un poco de historia, ¿no? Mirando para atrás, desde aquellos comienzos de Madrid, aquí el año 28, y ver luego pues, la alegría, ¿no?, de mucha gente en muchos países. ¿Sabéis cómo pudimos ir adelante? Pues como hay que ir siempre adelante, como irá la Iglesia siempre adelante, y si no, no iría. Con oración, con mortificación. Y decía también, y con los pobres de Madrid. Es decir, él tuvo una dedicación muy grande a gente necesitada de aquellos años. Si ahora vemos por ahí tantas necesidades, pues recordemos lo que sería o lo que era la vida de Madrid de los años 30 del siglo pasado. Él colaboró como capellán del patronato de enfermos. No es que formara parte de esa institución, que estaba en la calle Almagro, y que ahí sigue, ¿no? Las damas apostólicas. Y atendió a muchísimos enfermos. Pues así fuimos adelante, con la oración, con la mortificación y con la atención a esas pobres personas a las que les pedía pues que rezaran por una intención. Bueno, pues la Iglesia seguirá yendo adelante en la medida en que vivamos de esa manera, Por eso decía que, pensando ya en cada uno, bueno, pues yo cómo voy a ir adelante en mi misión como cristiano, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer mis amigas, mis amigos, pues rezando por ellos, dándoles buen ejemplo, tratándoles con cariño, siendo verdaderamente amigo, amiga, etcétera, ¿no? Así lo haremos. Bueno, pues podemos encomendar a San José María tantas intenciones. Además aquí, él, como ha estado aquí en este oratorio, en el año 45, predicando unos ejercicios espirituales a profesores de la entonces llamada Universidad Central de Madrid. No había otra, ¿no? La Universidad Central de Madrid, ¿no? Aquí durante una semana, en marzo, que si no me equivoco, este año se cumplirán los 80 años, si no me equivoco, porque creo que fue el año 45, ¿no? Predicando a eminentes profesores. Eran actividades que organizaba la diócesis en diversas iglesias para diversos tipos de personas, ¿no? Bueno, pues encomendarle que la tarea que podemos llevar a cabo, y también la que el propio Epurdey quiere hacer, para servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida, decía él, ¿no? Página web de Epurdey, hay infinidad de información, está muy bien hecho, lo podéis mirar ahí. Están recogidas, por ejemplo, todas las obras publicadas de San José María al alcance de todo el que quiera consultar esa página, ¿no? O sea que las posibilidades de conocer sus escritos es muy grande. Y aquí tenemos a Guadalupe, que también intercederá por nosotros, ¿no? Y que es un fruto de esa gran labor.
con tantas otras personas en todo el mundo. Pues a él nos encomendamos, dejamos unos minutos en silencio de oración y seguimos luego la meditación.